Hola, es un gusto tenerte en nuestro canal. El vídeo de hoy trata sobre la dinámica, que es una rama de la física que está incluida dentro de la mecánica clásica. Observaremos su diferencia con la cinemática, que también es otra rama de la física, y analizaremos aquellas variables importantes que la definen, que son la fuerza, la masa y la aceleración, donde además analizaremos la relación y dependencia entre esas tres variables. Ya sabes, si te gusta este vídeo, dale like, suscríbete y observa muchos vídeos más que tenemos de temas relacionados. Bueno, en el video de hoy vamos a ver lo que es, vamos a empezar con la unidad de dinámica, ¿sí? Como estamos viendo acá arriba, la dinámica es una de las tantas ramas que tiene la física, ¿sí? La rama de la física nosotros ya la vimos en el primer video de este curso, ¿sí? Vimos todas las ramas distintas en las que se aplica la física y se divide la física, ¿sí? La dinámica es una de ellas, ¿está bien? La dinámica se encuentra dentro de lo que nosotros podemos considerar como mecánica. Fíjense, la mecánica es la parte física clásica, que estudia el movimiento y equilibrio de los cuerpos rígidos, ¿sí? Es decir, la física clásica, que es la que domina las leyes más básicas que se crearon desde que nació la física, ¿sí? ¿Está bien? Dentro de ella nosotros tenemos a la dinámica. Es la parte, ¿ven?, de la mecánica que estudia las leyes de interacción entre los cuerpos materiales, analizando las causas del movimiento y la forma en que el mismo cuerpo influye en su propio movimiento. ¿Qué quiere decir esto? De que además de que forma parte de la mecánica, ¿sí?, analiza, ¿sí?, cómo interactúan entre sí los cuerpos. Ahora, ¿qué analiza esa interacción? Las causas, como dicen acá, ¿eh? ¿Qué genera el movimiento? ¿De dónde? ¿Qué hace que se genere movimiento? ¿Está bien? Y después, bueno, justamente analiza esas causas para ver cómo pueden llegar a influir en su movimiento. Si se mueve más, si se mueve menos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Ahora, fíjense que acá dice tanto dinámica como cinemática. ¿Por qué? Porque la cinemática también es otra rama de la dinámica, perdón, otra rama de la mecánica, que a su vez otra rama de la física. Pero la dinámica y la cinemática dentro de la mecánica, ¿sí?, estudian dos formas distintas de movimiento. ¿Está bien? La dinámica, nosotros vemos que estudia las causas que generan el movimiento. Es decir, ¿quién le dio origen a que un cuerpo que estaba en cierto estado se mueva? ¿Está bien? Mientras que la cinemática, ¿sí?, analiza qué pasa después de que el cuerpo se puede mover. Para eso, fíjense que acá está muy claro, dice, consideramos los cuerpos como partículas. Ven acá qué es. ¿Qué quiere decir como partículas? Vamos a ver mucho nosotros en física, ¿sí?, de que nosotros a los cuerpos los analizamos simplemente como una caja, ¿sí?, que se encuentra sobre un piso. Este gráfico en física es muy común, ¿sí? ¿Está bien? Ahí tenemos. Y decimos que este cuerpo, ¿sí?, con cuerpo nos referimos a un objeto cualquiera, ¿sí?, porque lo que nosotros lo analizamos a punto de partícula, ¿sí? Es como si fuera una molécula, por así decirlo, porque en realidad si todas las moléculas del mismo material son iguales, todo lo que nosotros apliquemos en física se aplica a todo un conjunto de moléculas que forma el cuerpo. ¿Está bien? Entonces lo que nosotros hacemos, ¿sí?, en física es dibujar todos los cuerpos, ¿sí?, todos los objetos los llamamos cuerpos y todos los cuerpos los dibujamos como una caja. ¿Está bien? ¿Sí? Esas cajas siempre interactúan, como decíamos recién, sobre un piso. ¿Está bien? Entonces, la dinámica, como vimos recién, es la interacción, lo voy a marcar en rojo, ¿sí?, la interacción que hay entre un cuerpo y el suelo, por ejemplo. ¿Está bien? Porque obviamente lo que nosotros vamos a ver es cómo este cuerpo se mueve sobre ese suelo. Entonces, por eso decimos que se consideran partículas, porque nosotros vamos a analizarlo como un cuerpo que se mueve sobre un suelo. ¿Está bien? El suelo simplemente lo ponemos como una línea. ¿Bien? Entonces, volviendo a lo que nosotros estamos analizando acá, ¿sí? Entonces, si lo analizamos como partícula, ya vamos a ir a esto de fuerza. Quiero que veamos esto que está acá, ¿sí?
¿Está bien? La dinámica, ¿sí? Estudia la causa que genera el movimiento. Por ejemplo, acá. Este cuerpo, supongamos que está quieto, ¿sí? ¿Qué lo hace que se mueve? ¿Por qué se va a empezar a mover ese cuerpo? ¿Sí? ¿Está bien? Algo va a hacer que va a sacar de este cuerpo que está quietito ahí, lo va a sacar de ese estado de reposo y lo va a empezar, va a hacer que se mueva. ¿Está bien? Entonces, que hay un montón de formas de hacer que se mueva, la dinámica estudia eso. ¿Está bien? ¿Qué lo va a hacer mover este cuerpo que está acá arriba interactuando sobre ese suelo? ¿Está bien? Si volvemos, ahora vemos que dice la cinemática estudia el comportamiento del movimiento una vez que se generaron el mismo. ¿Qué quiere decir? Una vez que este cuerpo se empieza a mover sobre el suelo, ¿sí? ¿Está bien? Se empieza a mover. Una vez que se empezó a mover, entonces ya lo estudia la cinemática. ¿Sí? La cinemática va a ver qué tan rápido se mueve, qué tan rápido no, cuánto tiempo hace de llegar de acá hasta acá, si va de acá hasta acá o de acá hasta acá. ¿Se entiende? Un poco como vimos nosotros en el video anterior de los puntos cardinales. Si va hacia el este, si va hacia el sur, si va hacia el noroeste, ¿sí? Analiza las direcciones, analiza las trayectorias, los desplazamientos, ¿sí? Cuánto tarda en llegar de acá hasta acá, cuánto tarda en llegar de acá hasta acá, por ejemplo. ¿Se entiende? Una vez que se está moviendo el cuerpo, lo estudia la cinemática, ¿sí? Pero mientras tanto, mientras este cuerpito estaba ahí quieto, ¿sí? Y se empieza a mover, en el punto exacto en que esto se empieza a mover, ¿sí? Hasta ahí lo estudia la dinámica. ¿Está bien? Entonces nosotros podemos decir simplemente de que la dinámica, ¿sí? La dinámica va a formar parte de lo que se haría las causas del movimiento. ¿Está bien? Ahí está. ¿Sí? Mientras que, por lo tanto, vamos a separarlo, la cinemática va a estudiar la consecuencia. Es decir, qué pasó después de que se empezó a mover. ¿Se entiende? Uno va a ser la causa del movimiento, de los dos va a ser el movimiento. Los dos forman parte del movimiento propiamente dicho. ¿Está bien? Lo podemos poner ahí. Ahí está. ¿Sí? El movimiento, ¿sí? Vamos a ponerlo más arriba. El movimiento, al movimiento lo estudian dos ramas de la física, la dinámica y la cinemática. La dinámica va a estudiar las causas que generan el movimiento, mientras que la cinemática va a estudiar todas sus consecuencias, qué pasa después de que ese cuerpo se está moviendo. ¿Está bien? Este es el cuerpo, como dijimos, sería este. Siempre al cuerpo lo analizamos de forma puntual, no le damos una forma definida. Eso es lo que quiere decir ahí en la guía lo de partículas. ¿Sí? Nosotros el cuerpo lo analizamos en realidad con una forma definida para no cambiarle ni tener que analizar la forma del cuerpo ni nada por el estilo. Lo tomamos de forma puntual, como una partícula con forma de caja, y analizamos su interacción con su entorno, que en este caso el entorno sería suelo. ¿Sí? En la mecánica clásica, ¿sí? Mecánica clásica, vemos todas las leyes justamente, ¿sí? Que involucran las interacciones entre dos objetos. ¿Está bien? Y todas las leyes. De ahí, una de ellas es el movimiento. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, toda mecánica clásica, como son las leyes más básicas, como vimos en el primer video de este curso, al ser todo lo más básico justamente constaba de las interacciones entre un cuerpo tomado como objeto sin forma alguna, como una partícula, en interacción con el medio que se está moviendo, que es el suelo. ¿Sí? De ahí viene justamente esta definición de cuerpo-suelo, de interacción de cuerpo entre sí. ¿Está bien? Bueno, volvamos. Entonces, ya definimos que vamos a estudiar en lo que es acá dinámica. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, como dijimos recién, ¿sí? Este cuerpo
vamos a dibujarlo más aparte. A este cuerpo le tiene que estar, para ponerlo en movimiento, le tiene que estar pasando algo. Alguien tiene que ser el que le genere ese movimiento, ¿sí? Y con el movimiento, al generar ese movimiento, hay una cierta interacción entre variables entre sí, que se relacionan entre sí, que son las causantes del movimiento. ¿Está bien? Es por eso que acá nosotros arrancamos estudiando lo que sería, ven que se ve acá, la fuerza, la masa y la aceleración. Son tres variables que tienen tres unidades distintas. ¿Pero por qué las analizamos tres? Porque la relación entre sí, la forma en la que interactúan entre sí, me va a dar origen al movimiento dinámico. ¿Está bien? Analicemos la fuerza, que en realidad nosotros ya vimos un poco esto, ya les voy a decir por qué. Fíjense, analicemos la primera, que es fuerza. Ejercer una fuerza es empujar, tirar o arrastrar algo. Una fuerza es una cosa que hace que algo que está quieto se empiece a mover. O sea, básicamente me está diciendo que una fuerza es la encargada, es una variable que está encargada de cambiar el estado de un cuerpo. ¿Está bien? Si este cuerpo estaba quieto, yo le aplico una fuerza, un empuje, un arrastre, por ejemplo, ¿sí? Entonces el cuerpo se empieza a mover, ¿sí? Ahora bien, supongamos que el cuerpo en realidad se venía moviendo desde allá. Si yo le aplico una fuerza, se va a detener, ¿se entiende? Va a cambiar su estado. Entonces la fuerza se interpreta en física como una variable que hace que un cuerpo cambie su estado. ¿Está bien? En estado, como yo le digo, se estaba moviendo, estaba quieto, se estaba cayendo, estaba subiendo. Bueno, la fuerza hace que eso pueda cambiar. ¿Está bien? Por eso acá en la guía lo definimos como un verbo. Si nosotros le queremos aplicar un verbo, verbalizar, por así decirlo, a la fuerza, se encarga de empujar, tirar o arrastrar. ¿Para qué? Para empezar a generar movimiento y cambiar el estado que tenía el cuerpo acá. ¿Ven? Fíjense, este carrito inicialmente está quieto, velocidad igual 0, quiere decir esto. Está quieto, entonces no tiene velocidad. Ahora el carrito se empuja y la cosa, le dice la cosa a lo que es un cuerpo en realidad. Por eso dice cosa acá. Porque no lo quiere puntualizar, lo quiere dejar expresado como partícula. Entonces, para no decir partícula, le dice cosa, este autor. Pero en realidad es un cuerpo, ¿sí? Ahora el cuerpo se empieza a mover al aplicarse una fuerza, ¿sí? Un señor aplicando fuerza, por ejemplo, ¿está bien? Esta situación de un cuerpo tiene aplicado a una fuerza, le simbolizamos poniendo una flechita que representa la fuerza, vendría a ser algo así. ¿Por qué una flechita? ¿Por qué una flechita? La fuerza, ¿sí?, es una magnitud vectorial. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir magnitud vectorial? Es un vector. En el video anterior, que nosotros ya vimos vectores, ¿sí?, como parte de la matemática. Es más, lo vimos antes justamente para poder arribar a esto, ¿sí? Nosotros vas a tener ese video abajo en la descripción de este mismo video. Te dejo el link de ese otro video para que lo veas antes y sepas lo que es una magnitud vectorial, el clima. Es más, en ese mismo video también hago hincapié entre la diferencia de una magnitud vectorial y una magnitud escalar, que es también uno de los primeros videos que vimos en este curso. La diferencia entre vectores y escalares, ¿sí? En ese video nosotros vimos de que hay ciertas variables en física, la fuerza es una variable, hay ciertas variables, ¿sí?, que se identifican mediante vectores. El vector tiene forma de flecha, pero justamente necesitamos de eso para decir hacia dónde nosotros estamos empujando, arrastrando el verbo que le estaba colocando recién la guía, ¿ven? ¿Sí? Fíjense, acá. ¿Sí? Yo necesito aplicarle la flechita, como dice, para allá, para decir que entonces el carro se va a mover hacia la derecha. Si la flecha yo la aplicara hacia el otro lado, el carro se estaría moviendo hacia la izquierda. ¿Se entiende? Entonces, la necesidad de poner una flecha, que no se dice flecha, en física y en matemáticas se dice vectores,
¿sí? Es la necesidad de decir entonces por el cuerpo, che, mira, vos te vas a empezar a mover para allá. ¿Está bien? Si vos aplicas la fuerza hacia la derecha, como está ahí abajo, ¿sí? Lo voy a borrar para poner ejemplo. Si vos te vas a mover, yo te aplico una fuerza en ese sentido, el vector va en ese sentido, el vector fuerza, ¿sí? Entonces vos te vas a empezar a mover para aquel lado, es decir, hacia el este. Por el contrario, si yo te aplico una fuerza en este otro sentido, hacia la izquierda, ¿sí? Te voy a arrastrar para el otro lado, entonces te digo, che, el movimiento va a ir para allá. ¿Se entiende? En rojo está el vector de fuerza, hacia donde yo lo estoy moviendo, y en verde es simplemente una señalización para decirme, che, debido a que se aplica una fuerza, se va a generar un movimiento hacia aquella dirección, hacia la izquierda. ¿Está bien? Bueno, bárbaro. Ahí estamos con lo que es fuerza, entonces, ¿ven? ¿Ven? Acá dice, si uno no deja que el cuerpo se mueva, lo que hace que la fuerza es deformarlo o romperlo. ¿Está bien? ¿Esto de qué depende? ¿Ven? Acá hay una lata con una lápiz así que es chiquita, o un resorte, ¿sí? Que se estira. ¿Está bien? Esos son dos ejemplos que hice acá, pero yo estoy aplicando fuerza. En este caso, en el del carrito, la fuerza puede ser horizontal. ¿Qué es horizontal? Hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Está bien? En el ejemplo de la lata, simplemente me está diciendo que yo la fuerza la aplico hacia abajo, ¿ven? Acá está el medio. Mientras que en el resorte también la fuerza me está diciendo que se aplica en dirección vertical, ¿sí? Si yo le hago una fuerza para abajo, el resorte va a hacer fuerza para arriba para volver a su dirección original, ¿está bien? Simplemente estos ejemplos, el del carrito, con el de la lata, con el resorte, me está diciendo de que yo puedo mover, la fuerza puede tener los 4 sentidos verticales y horizontales, es decir, uno para arriba, uno para abajo, uno para la izquierda, uno para la derecha. Esto es lo que me dice este ejemplo. Nada más. ¿Está bien? Ahora bien, ¿sí? Es como yo les estaba diciendo acá. Volvamos a nuestro cuerpo. ¿Está bien? Esos ejemplos de esa guía me dice que yo puedo aplicar una fuerza para allá, ¿sí? O puedo aplicar una fuerza para allá, ¿sí? O puedo aplicar una fuerza para allá, o puedo aplicar una fuerza para allá. Me está diciendo simplemente de que yo tengo 4 vectores, según cómo le aplique la fuerza a ese cuerpo, va a tener esos 4 vectores distintos, va a producir 4 movimientos distintos, que es lo que yo le decía al principio. ¿Está bien? Bárbaro. Ahora bien, ¿qué va a pasar? ¿De qué va a depender yo la fuerza que le aplique? ¿Está bien? Supongamos que ese cuerpo es una silla y después supongamos que ese cuerpo, dos ejemplos distintos. En el primer ejemplo, el cuerpo es una silla y en el segundo ejemplo, ¿sí? Es un camión. ¿Cuándo lo voy a mover yo? Si yo hago la misma fuerza, ¿está bien? Esta fuerza que está acá. Yo le hago esta fuerza. Con mis brazos, suponiendo que son mis brazos, ¿esto está bien? ¿Sí? Perfecto. Vengo y tomo el de la guía. Este ejemplo de ese carrito, ¿está bien? Ven que el hombre ahí se está quejando, que dice, capaz que está diciendo, que está haciendo fuerza, ¿está bien? Eso quiere decir, ¿sí? Yo se los quiero copiar acá porque en realidad yo les quiero mostrar algo, fíjense. ¿Por qué se está quejando ese hombre? Porque le está costando moverlo, ¿está bien? Él está haciendo una fuerza acá, que es esta que yo hice acá en rojo, ¿sí? Supongamos que este es el hombre, la fuerza, y el cuerpo el carrito, ¿está bien? Nosotros tenemos una determinada fuerza en los brazos, una fuerza que tiene un límite, no podemos mover cualquier cosa con los brazos, ¿está bien? Entonces va a llegar un punto en que a uno le va a costar mover el carro. Es como le dije yo, supongamos que esto fuera, en el ejemplo 1 fuera un changuito de supermercado vacío, ¿sí? Y supongamos en un ejemplo 2 que esto fuera un camión. ¿Está bien? Vamos a colocarlo acá. Ejemplo 1. Algo liviano, ¿sí? Yo me refiero que quiero colocar para que ustedes vieran la diferencia. Ejemplo 1. ¿Sí? Vamos a poner un changuito, ¿sí? Del súper. Y ejemplo 2, un camión, un auto, no sé, ¿está bien? Un camión porque
Cambia mucho en tamaño. Eso es lo que quiero mostrar yo, ¿sí? Si yo estoy moviendo un changuito de supermercado, ¿sí? Con esta fuerza, lo voy a mover muy fácil, ¿está bien? Pero si yo con esa misma fuerza se le aplico un camión, ¿sí? Voy a empezar a hacer porque no lo voy a poder mover. Entonces, ¿qué pasó? Ese es el análisis que yo hago. ¿Por qué si yo aplico una fuerza, el cuerpo se mueve y a veces no se mueve? Ahí entonces necesitamos explicar otra variable. ¿Está bien? Para explicar esa otra variable, nosotros tenemos que considerar la masa de un cuerpo. La masa, nosotros ya lo vimos en uno de los primeros videos de este curso, ¿sí? Cuando vimos la conversión de unidades de masa, ¿sí? Que son todas unidades que derivan del gramo. Vimos los múltiplos de sus múltiplos, ¿sí? Abajo de este video, yo te dejo el link de ese video para que vos veas justamente todo lo que se refiere a la masa. ¿Está bien? Ven que acá dice, por ejemplo, cuanto más masa tiene un cuerpo, más difícil es empezar a moverlo. Y si el hombre viene moviéndose, más difícil va a ser frenarlo. ¿Sí? El cuerpo. ¿Sí? Ven, acá está el ejemplo, miren, fíjense, ejemplo 1, televisor, y ejemplo 2, camionazo. ¿Ven? Yo acá, al ejemplo 1 le había puesto un changuito. ¿Ven? Acá va cantando, fíjense. Porque no le cuesta nada moverlo, eso quiere decir que va cantando. Que la va pasando piola. ¿Está bien? Pero acá, en el otro ejemplo, el tipo no sabe cómo moverlo. Pero si yo le aplico fuerza, ¿por qué no se mueve? Por el tema de la masa. ¿Está bien? ¿Ven? Al televisor lo mueves, pues tiene poca masa. Pero el camión, la masa es una cantidad que me da una idea de qué tan difícil es acelerar o frenar el cuerpo. ¿Sí? Qué tan difícil es moverlo en realidad. Entonces se puede entender la masa como una medida de la tendencia de los cuerpos a seguir el movimiento. O a empezar el movimiento. Depende si se están moviendo o no. ¿Sí? Esto vendría a ser lo que en la vida diaria se suele llamar inercia. ¿Está bien? Esto lo vamos a ver más adelante en la ley de Newton. ¿Está bien? Yo lo que quiero mostrarles es esto. A mayor cantidad de materia, mayor cantidad de masa. ¿Está bien? ¿Qué es la materia? La materia es todo el conjunto de moléculas que compone un cuerpo. ¿Sí? O dicho de forma mucho más sencilla, son los distintos tipos de materiales o compuestos por los que están formados un cuerpo. ¿Está bien? El cuerpo humano, por ejemplo, está formado de carne y hueso, por así decirlo. Una silla está formada por madera. ¿Está bien? Un pupitre de una escuela está formado por madera y metal. Eso es la materia. ¿De qué está compuesto? ¿Está bien? Ven, por ejemplo, fíjense acá. Si tengo dos ladrillos del mismo material, tendrá más masa que tenga más átomos, que es lo que estoy diciendo yo, ¿eh? Porque tiene más composición. ¿Sí? Átomos, moléculas, lo que sea. Es lo que le decía yo. La materia es la cantidad de moléculas que forman, ¿sí? El tipo y la cantidad de moléculas que forman cada cuerpo. ¿Está bien? Este ladrillo tiene más masa porque no solamente porque es más grande, sino porque es el mismo material. ¿Está bien? Ya vamos a ver en otro apartado la densidad que puede que un objeto de dos materiales distintos, por más que sea más grande en tamaño, no necesariamente el que tiene más masa. ¿Está bien? Acá tenemos que comparar, para poder analizar la masa, tenemos que comparar cuerpos de igual materia, de igual material. Cuanta más materia tenga un cuerpo, más difícil va a resultar moverlo. Es como que la masa te dice, mi honor está en juego y de aquí no me muevo. Está claro. Entonces nosotros en física, al cuerpo, cada vez que dibujamos un cuerpo en forma de partícula cuadrada, como yo les dije antes, le colocamos la M en su interior, que quiere decir masa. ¿Está bien? Ese cuerpo tiene una determinada masa. ¿Sí? Ahí está. Entonces, la fuerza que yo haga acá va a depender mucho de la masa que yo quiero mover. ¿Está bien? Como decíamos recién. Si yo tengo más masa, mayor cantidad de materia de ese cuerpo, necesito hacer más fuerza. Como sería el caso del camión que vimos recién. Pero sin embargo, si tengo un changuito súper liviano, yo apenas haciendo un poquitito de fuerza, yo lo empecé a mover. ¿Se entiende? Entonces la fuerza, ¿sí? Depende justamente de la cantidad de masa que tenga ese cuerpo. Eso es lo que quiere decir ahí en ese resumen. ¿Está bien? La dificultad en acelerar o frenar un cuerpo está dada por la cantidad de partículas que tiene ese cuerpo. Y la cantidad de partículas te da una idea de la cantidad de materia. Exactamente lo que venimos hablando. Sin entrar en grandes complicaciones, te resumo el asunto. La masa de un cuerpo es la cantidad de materia que éste tiene. ¿Está bien?
Y ya dijimos que materia se refiere a la cantidad de moléculas, átomos, de un material determinado, de un tipo de material determinado. ¿Está bien? Masa y fuerza son dos conceptos que vas a entender mejor después de haber resuelto muchos problemas de la dinámica, que es lo que nosotros vamos a hacer cuando veamos leyes de Newton más adelante. ¿Está bien? Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Dijimos recién, si yo tengo más masa como la del camión, necesito hacer mucha fuerza. Y capaz que ni la muevo. ¿Está bien? Al changuito, con poca masa, muy poquita fuerza, ya la empiezo a mover. Ahora, ¿qué pasa si le aplico mucha fuerza de más? Al changuito lo voy a tirar con todo hacia adelante, ¿se entiende? Entonces, como yo le decía recién, cuando yo aplico una fuerza, ¿sí? Yo a su vez también le digo la dirección del movimiento. ¿Está bien? Como le dije al principio. Sí, si esta fuerza tuya va hacia la derecha, entonces el movimiento se va hacia la derecha. Pero ¿quién me dice la dirección del movimiento? ¿Quién me va a esta dirección del movimiento? Esta flecha verde también puede ser más chiquita, ¿sí? O puede ser muy grande. Como le decía yo el ejemplo recién del changuito. ¿Está bien? Esta masa es muy chica en un changuito. Entonces a mí me sobra fuerza para mover. Si yo le aplico un poquitito de fuerza, nada más, yo apenas lo voy a mover muy despacito el changuito, ¿se entiende? Pero si le aplico toda la fuerza que tengo en mi cuerpo a ese changuito vacío, lo voy a mover muy rápido a ese changuito. Entonces, estos vectores que yo puse acá en verde, me da un indicio de qué tan rápido se va a mover el changuito. Por lo tanto, hay otra variable más entonces que depende tanto de la fuerza que yo le aplique para la masa que corresponda. ¿Sí? Esa variable se llama aceleración. ¿Está bien? La aceleración me dice a mí qué tan rápido se va a mover un cuerpo por cada segundo que vaya pasando. ¿Está bien? Acá tengo una aceleración y acá tengo otra. ¿Está bien? Como les dije, en este primer ejemplo, si yo dejo la masa constante, esta masa la dejo quietita, constante, o sea, va a ser siempre el changuito, ¿sí? Entonces, si yo cambio la fuerza, si le aplico mucha fuerza, se me va a acelerar muchísimo el changuito, va a ir muy rápido. Por eso el tamaño de este vector. Pero si apenas le aplico fuerza, apenas voy a mover el changuito, va a ir despacito. ¿Está bien? Como ustedes ven también, acá tengo, ¿sí? De que la aceleración es también una magnitud vectorial. ¿Está bien? La aceleración es también una magnitud vectorial. La represento mediante vectores. ¿Sí? Es un vector. ¿Sí? Mientras tanto, que nosotros ya vimos que la masa, si ustedes bien se acuerdan y repasan el video que yo les dejo abajo, vamos a ponerlo con otro color a la M de masa que puse inicialmente, vamos a poner en azul. La masa no es un vector, es una cantidad escalar que solamente tiene un valor y una unidad. ¿Sí? Esto lo van a ver si repasan magnitud escalar. Si repasan otro video que yo les dije. ¿Está bien? Entonces, fíjense, yo tengo tres variables, las tres interactúan entre sí. ¿Por qué las tres interactúan entre sí? Porque según el valor de cada una, va a ser cómo van a ser las otras dos. ¿Se entiende? Aceleración, ahí lo escribí bien. Fíjense lo que yo les dije recién. Según la cantidad de masa, ¿sí? Yo necesito más o menos fuerza para moverla. ¿Está bien? Como era el ejemplo de el camión y el changuito. ¿Sí? Uno tiene más masa que el otro, por lo tanto en uno necesita mucha fuerza que en el otro no. ¿Sí? Es más, en uno casi que ni lo voy a mover y en el otro sí, entonces se va a acelerar distinto, que es lo que yo le estoy poniendo acá. ¿Se entiende? Estas tres, por lo tanto, son tres variables que están muy relacionadas entre sí y son muy dependientes entre sí. ¿Qué quiere decir que dependen? Y bueno, de que cuando cambie uno seguramente va a cambiar alguna de las otras dos.
No necesariamente las dos, algunas de las otras dos. ¿Se entiende? No, no son independientes. No, cada una no es que cambia y no cambia ninguna de las otras. Eso sería ser independiente. Que cada variable puede cambiar a gusto sin afectar a las otras. No. Siempre que cambia alguna, seguramente cambia otra. ¿Está bien? Entonces, de ahí nosotros vamos a definir la aceleración. La aceleración es una cantidad que me dice qué tan rápido, ven lo que yo les dije, está aumentando o disminuyendo la velocidad de un cuerpo. Esto ya lo sabemos de cinemática. Bueno, en realidad, cinemática nosotros lo vamos a ver después. ¿Está bien? Pero la idea acá, lo que quería que ustedes vean, es que es una cantidad, es un vector, una cantidad vectorial que me dice qué tan rápido aumenta o disminuye. Acá aumenta, ¿ven? Pasa de moverse muy despacito a moverse muy rápido. ¿Por qué aumenta? Porque yo estoy aumentando la fuerza. ¿Está bien? Ahora bien, supongamos que esta fuerza no fuera esa, sino que yo suponía que el changuito estaba parado, ¿sí? O sea, la velocidad inicial que tenía el changuito, ¿sí? Era 0. Si yo le aplicaba esto a un changuito, ¿sí? Que estaba quieto, lo empezaba a mover. Entonces yo puedo ir aumentando esta aceleración, ¿ven? Pero también se puede ir reduciendo. ¿Cómo se puede ir reduciendo? Y bueno, suponiendo que este changuito estaba inicialmente moviéndose, por ejemplo, para decir algo, una variable de velocidad que nosotros conocemos es el kilómetro por hora. ¿Está bien? Que es el que está en todos los velocímetros de los autos, de las motos, de cualquier vehículo. Así se pone, kilómetro por hora. ¿Sí? Supongamos que este cuerpo se venía moviendo. ¿Sí? Voy a sacar esto para no generar más confusión. Ahora se venía moviendo para allá. ¿Está bien? Bueno, y yo de golpe le aplico una fuerza hacia la derecha. ¿Y qué va a pasar? Si esto se movía hacia la izquierda, ahora se encuentra con algo que lo va a querer mover hacia la derecha y se va a empezar a frenar. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo ahora voy a pasar, voy a hacer lo siguiente, lo voy a copiar aparte. Lo voy a copiar aparte para dejarlo algo. En este caso, yo le voy a poner aceleración creciente. La aceleración creciente, ¿sí? En física, se toma como una aceleración positiva. ¿Está bien? Ya lo vamos a ver más adelante, pero para que ustedes vean. ¿Por qué? Porque pasa de un vector chico a un vector grande. Entonces como que se aumenta el tamaño del vector, por eso el signo positivo. ¿Está bien? Ahí está. Siempre y cuando, muy importante, muy importante, siempre y cuando el cuerpo, por ejemplo, en este caso, está inicialmente quieto. Yo le aplico una fuerza, ¿sí? Hacia la derecha, un cuerpo que estaba quieto, se empieza a mover de a poquito. Si le aumento la fuerza, se empieza a mover más rápido. ¿Está bien? Entonces, al pasar de un vector más chico a un vector más grande, ¿sí? Decimos que es una aceleración positiva, porque va aumentando. ¿Está bien? Ahora, voy a volver al caso que les decía recién. Lo quiero dejar en el mismo gráfico para que se vea la diferencia. Por eso no lo quería subrayar. Ahí está. Supongamos ahora, todo esto no lo tengo, que tengo el changuito. ¿Sí? Tengo el changuito que venía moviéndose, ¿sí? De forma constante y continua e ininterrumpida hacia la izquierda a una velocidad, ¿sí? De 10 kilómetros por hora. ¿Está bien? Que como le decía yo, esta es una unidad, kilómetros por hora, que es la velocidad que usted encuentra en cualquier velocímetro de un auto, de una moto, de un monopatín, etcétera, etcétera. ¿Está bien? De repente, de tan tranquilo que venía ese changuito moviéndose hacia la izquierda, yo le aplico una fuerza opuesta, un vector que es opuesto, ¿ven? Uno va hacia la derecha y otro va hacia la izquierda. ¿Está bien? ¿Qué va a pasar al changuito? El changuito va a tender a ir frenando. ¿Está bien? ¿Se entiende?
El changuito venía inicialmente con mucha aceleración, perdón, venía con una velocidad determinada, y de golpe encontramos de que se empieza cada vez a ir con menos velocidad. ¿Sí? Lo voy a dejar con naranja para que ustedes vean de que en realidad el naranja es la velocidad. Si yo estaba con esa velocidad hacia acá, la de abajo es prácticamente igual. ¿Sí? Esto va a empezar a ir yendo cada vez más despacito hasta frenarse. ¿Está bien? Cuando esa línea desaparece acá el último, decimos entonces de que la velocidad es cero. ¿Ven? Por eso yo arriba no puse la flecha naranja. Porque cuando está en cero, cuando tiene velocidad cero, no tiene vector. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces venía así de rápido, y cuando yo le aplico esta fuerza contraria al movimiento con el que venía, de este movimiento, de esta velocidad, paso a una velocidad más chica, por ejemplo, 7 km por hora, 5 km por hora, 3 km por hora, 1 km por hora, hasta hacerse cero. ¿Está bien? Eso es lo que me está diciendo. Entonces, ¿qué pasó acá? Cuando yo le apliqué esta fuerza. Cuando yo le apliqué esta fuerza, le produje una aceleración negativa. La aceleración negativa, ¿sí? Yo también la voy a decir de que esta aceleración va a ir hacia allá. Se va a ir desacelerando hacia allá. ¿Se entiende? Entonces acá yo le voy a poner aceleración negativa. ¿Por qué negativa? Porque va cambiando, va bajando la velocidad. ¿Se entiende? Va menos rápido, como en el caso anterior más rápido, acá va menos rápido. ¿Sí? La aceleración, en este caso, es menos A. ¿Sí? Arriba fíjense que le pusimos aceleración creciente, perdón, acá es aceleración decreciente. Velocidad decreciente, que es la naranja. Entonces vamos a tener una aceleración negativa. ¿Sí? Este vector me dice a mí qué tan rápido se va a ir desacelerando. ¿Sí? Si esta fuerza, como yo le dije recién, yo cuando apliqué esta fuerza, ¿sí? Fue cambiando la velocidad así, a este ritmo, ¿ven? A este ritmo naranja. Entonces se produce esta desaceleración. Sin embargo, si yo le hubiese aplicado mucha fuerza, ¿sí? Con un vector así grande, lo más probable es que acá arriba hubiese tenido, ¿sí? Nada más que 2 flechitas antes de llegar a cero. Porque llega mucho más rápido ahora, con tanta fuerza opuesta, se va a detener mucho más antes. Por lo tanto, lo más probable es que la aceleración negativa hubiese sido mucho más grande también. ¿Se entiende? Entonces fíjense cómo al aplicar más fuerza opuesta, también produzco una desaceleración negativa más grande. ¿Se entiende? ¿Está bien? Acá nosotros vimos el cambio de aceleraciones, ¿sí? Al aplicar mayores fuerzas. ¿Está bien? Esta que está acá, ¿sí? Se produjo para esta fuerza que está acá. Sin embargo, ¿se acuerdan que yo les decía? Si yo aplico una fuerza mucho más grande, ahí está, ¿sí? Vamos a llamarle, para diferenciarla, esta va a ser la F1, y esta más grande, la F2, ¿está bien? Son dos fuerzas distintas que empujan al mismo changuito, ¿sí? Entonces la F1 me va a producir una aceleración 1. Poca fuerza, se acelera poco el changuito. Mucha fuerza como la F2, se acelera mucho. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces decimos aceleración creciente porque al aumentar la fuerza, aumenta la aceleración. Lo mismo en este caso. Si yo aumento la fuerza, vamos a ponerle F1. ¿Sí? Si yo pongo una fuerza opuesta al mismo changuito, por eso la M, fíjense que no cambia. La M siempre es la misma. ¿Sí? Le voy a poner acá una V sub 1. Perdón.
Todo esto sería el cambio de velocidad. Está acá. Naranja. Vamos a llamarlo cambio de velocidad. Cambio de V1, ¿ven? El cambio de V1 es lento, por eso pasa por 1, 2, 3, 4, 5 vectores, ¿está bien? Como dijimos recién, este va a pasar de 10 kilómetros por hora, va a pasar a 7, ¿sí? Va a pasar a 5, va a pasar a 3 kilómetros por hora, ¿sí? Y va a pasar a 1 kilómetro por hora y luego se detiene en 0 kilómetros por hora, ¿está bien? Ahora, como les dije antes, si yo aplico una fuerza mucho más grande, ¿está bien? Vamos, voy a mover esto primero, así no se confunde. Si pongo una fuerza mucho más grande, llamémosla F2, ¿sí? Ahí está, F2. ¿Qué va a pasar? Yo voy a tener ahora este cambio que yo tenía acá. Vamos a poner el cambio de V2, porque ahora se refiere, el subíndice quiere decir que se refiere a la otra fuerza, ¿está bien? ¿Sí? No va a ser así. Acá tardó mucho porque pasó por 10, por 7, por 5, por 3, por 1. Como ahora la fuerza de frenado es muy grande, lo más probable es que esto de 10 pase a 5 y de 5 pase directamente a 0. ¿Ven? Como ustedes se imaginarán, para hacer este cambio acá arriba de B1 tarda más tiempo que para hacer este cambio. ¿Por qué? Porque acá pasa por varios vectores, varias flechas. Acá pasó por 2 nomás, entonces en este llega mucho más rápido a 0. Esa es la aceleración, ¿está bien? En este de acá, en este caso, podemos decir que es una aceleración decreciente a 1. ¿Está bien? Correspondiente a la fuerza 1. Mientras tanto, que en este otro caso, la aceleración es bastante más grande, decreciente, a 2. ¿Está bien? Entonces, lo que yo quiero que ustedes se den una idea de que cómo cambia la fuerza, ¿sí? Si cambia la fuerza, va a cambiar la aceleración con la que se mueve ese cuerpo. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, nosotros ahí podemos ver que para una misma masa podemos tener varios ejemplos distintos. También puede ser, supongamos que yo llevo a alguien en el changuito, aplicando siempre la misma fuerza, y alguien se baja el changuito y queda con menos masa, también se va a mover más rápido. ¿Está bien? Entonces hay una relación entre sí, una relación que genera dependencia. ¿Está bien? Como vimos en todos estos ejemplos, ¿sí? Las variables interactúan entre sí. ¿Está bien? Igual como vimos acá que la masa, el cuerpo considerado partícula interactuada con el suelo, las tres variables también interactúan entre sí, generando una relación de dependencia entre sí. Cuando cambia una, seguramente cambia alguna de las otras dos. ¿Está bien? Bueno, ¿qué tanto cambia y qué tanto afecta esa relación? La vamos a ver en el siguiente video. ¿Sí? Acá la idea era ver un poco lo que era dinámica, su diferencia con la cinemática, e identificar dentro de la dinámica cuáles son las tres variables principales en juego y dentro de esas tres variables, cómo se comportan entre sí cuando cambia alguna de ellas, que son todos los ejemplos que vimos recién, ¿sí? Entonces, en dinámica, hemos identificado cuáles son las variables más importantes en cuestión, ¿sí? Y la relación de dependencia que hay entre cada una de ellas. ¿Está bien? En el próximo video vamos a ver qué tanto, ¿sí? Ya cuantificado, qué tanto cambia una y qué tanto puede cambiar la otra, en cantidad. ¿Está bien? Y vamos a ver también cómo afecta, ¿sí? La variación de una con respecto a la otra, como así también cuál de alguna de ellas la mantenemos constante, es decir, invariable, y ver cuál afecta y cuál no.
¿sí? O sea, vamos a estudiar un poco más lo que es la relación de dependencia entre el estrés, ¿sí? Un poco más a fondo, y a su vez también lo vamos a cuantificar para ver qué tan grande o qué tan chica es esa relación de dependencia, ¿sí? Bueno, muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos entonces en el próximo video. Esto ha sido todo por hoy, dale like y suscríbete, así nos ayudas a que el canal siga creciendo. Si quieres profundizar más en el tema, puedes encontrarme en el link de SuperProf que les dejo en la descripción del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.